Hola, sean bienvenidos a este primer tema de este curso en el cual vamos a empezar con el tema del manejo de la enfermedad. Vamos a ver algunos videos sobre cómo manejamos cuando tenemos un caso delante, cómo podemos abordarlo. Eso es importante porque, bueno, realmente hay que tener una visión muy integradora de lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos que saber que hay un ser delante de nosotros y que ese ser no podemos dejar de verlo conectado a su entorno, conectado a su pasado, a su clan, a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, siempre hay que verlo desde todas esas perspectivas, ¿no? Todo eso influye en la persona y todo eso tiene que ver definitivamente con su enfermedad. Entonces vamos a ver hoy, vamos a empezar por el primero, por lo más básico y fundamental. ¿Cómo distinguimos si una enfermedad es aguda o crónica? Como les digo, bienvenidos a este curso, espero que lo disfruten, no dejen de mandar sus dudas por medio del grupo de WhatsApp y estamos a la orden. Bueno, para empezar, este, bueno, aquí está el programa. Esta es la primera parte que vamos a ver, la gestión de la enfermedad, como les he dicho. Luego hablaremos también de las enfermedades crónicas, de todo lo que son lo que se llaman las diátesis homeopáticas. Es importante el manejar esto del terreno homeopático porque muchas veces nos va a facilitar la curación de forma mucho más rápida y a veces incluso nos va a impedir si no vemos el terreno. Y el terreno es, digamos, es la persona en la cual se produce él o las enfermedades. Entonces, cambiando el terreno, modificando el terreno, vamos a poder ayudar a que la enfermedad no tenga razón de ser. Entonces, es importante el terreno. Ya sabemos que no solamente a nivel homeopático, sino en todo lo que es la medicina holística, el terreno es algo que tenemos que mirar. Si nosotros tenemos un cáncer, obviamente, y no alcalinizamos, pues es mucho más complicado que ayudemos a la enfermedad. Podemos ayudarla, pero con un más bajo porcentaje de probabilidades. Entonces, en homeopatía, digamos que esto del terreno es algo bien reconocido y bien definido. De hecho, Hahnemann es el primero que habla de los terrenos en lo que es la enfermedad. Así es que de eso hablaremos más adelante, ¿no? Luego hablamos de la sistematización de síntomas, eh, pues haremos un pequeño repaso de aquello que habíamos visto ya, que era referente a la selección de los síntomas, qué síntomas nos interesa, qué síntomas son menos importantes y qué síntomas tenemos que mirar a la hora de definir un medicamento para la persona, para el animal, incluso para la planta, ¿no? Aunque de planta no vamos a hablar porque no es mi territorio, no tengo ni idea y por lo tanto no vamos a hablar de eso, pero hay también fitohomeopatía y bueno, cada vez más. Luego veremos un poco el tema de cómo repertorizamos, es decir, sabiendo qué síntomas son los importantes, cómo lo transformamos en un medicamento homeopático. Ya sabemos que estamos en un curso de homeopatía unicista y por lo tanto siempre vamos a buscar el medicamento homeopático. Eh, Acto seguido hablaremos un poco del manejo de los remedios homeopáticos, cómo se maneja esto de las potencias y las frecuencias. Siempre ven que hay casos detrás, o sea, voy a ir documentando todo con casos. De hecho, los casos son los que nos van a permitir siempre practicar lo que estamos aprendiendo. Es decir, voy a intentar que la teoría sea la menos posible y que nos centremos en los casos y desmenucemos los casos buscando la solución, digamos, o la explicación a la teoría. Y porque si no la homeopatía es bien pesada, puede llegar a ser bien pesada. Y por último, dependiendo de la evolución, cómo se prescribe, ¿no? Cómo vamos a manejar esto de los remedios, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el tema 1, vamos a hacerlo durante este mes. Luego habrán 2 meses más, que eso ya es harina de otro costal.
Bueno, vamos a hablar de la gestión de la enfermedad. Vamos a repasar un poco esto, porque todo lo que hemos dicho aquí, de alguna forma ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, porque esto es lo primero que tenemos que ver cuando alguien nos pide ayuda, incluso cuando nosotros nos queremos automedicar. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible, si bien está bien que nos automediquemos, pues tenemos que tener una gran conexión con nuestro cuerpo para verdaderamente poder automedicarnos. El problema no es automedicarse, ¿no? Esto no es medicina convencional que te puedes morir, vamos a decirlo, si tomas un medicamento que no debes o yo qué sé. No, esto es diferente. No, no estoy hablando de que no puedan automedicarse. Obviamente pueden automedicarse, pero lo importante es digamos, el conocerse a sí mismo para poder hacerlo en un alto nivel. Y esto es algo que no todo el mundo tiene esa capacidad. Se puede ir haciendo cuando ya llevas un tiempo contigo, ¿no? Digamos, te conoces bien, sabes que es siempre el mensaje de tu subconsciente y por lo tanto estás seguro de lo que tienes que hacer. Pero claro, no es fácil, porque la trampa del ego siempre es grande y siempre hay mecanismos digamos, de ti mismo para poder encubrir algo que no quieres mirar. Por eso siempre es mucho más fácil ayudar a otras personas que ayudarse a sí mismo, y eso es una realidad. Bueno, dicho esto, lo primero, tenemos que saber si la enfermedad es aguda o crónica. ¿Qué diferencia hay entre aguda y crónica? Tiene que ver con la cronicidad, por eso he puesto estos relojitos aquí. Obviamente, lo agudo quiere decir que no tiene antecedentes y lo crónico quiere decir que sí los tiene, que es algo que se viene repitiendo en el tiempo, que puede ser de forma continua. Por ejemplo, tenemos una artritis que continuamente está doliendo, a veces más, a veces menos, por temporadas más, por temporadas menos, pero siempre está presente. Eso es aunque va por picos, es una enfermedad crónica que está molestando continuamente. Y una aguda es algo que no, que aparece y desaparece. Esto es importante porque el trato que le damos homeopáticamente es totalmente diferente y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando es aguda, nos vamos a limitar a los síntomas que hay. No nos vamos a volver locos en saber cuál es el terreno, si hay que hacer desbloqueos, si digamos cuál va a ser la evolución cuál ha sido la evolución de la enfermedad, porque es aguda. ¿Cuál va a ser la evolución del proceso de curación? No nos va a importar. En realidad solo vamos a tener en cuenta una cosa, y es que los primeros síntomas que se van a ir tienen que ser los primeros que han venido. Eso es, desaparecen en el mismo orden de aparición. Es lo único que tenemos que saber en general. Pero en general las cosas agudas se van, eh, se dan todas al unísono, ¿no? Vale, fíjense en esta pequeña gráfica en la cual se especifica cómo en la mayor parte, fíjense este color rosadito, de los problemas agudos, estamos hablando de problemas agudos siempre, fíjense que la mayor parte se curan, pero se curan solos. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene esa capacidad. Si tú dejas que el cuerpo actúe, el cuerpo se va a sanar, y eso es algo que tenemos que interiorizar nosotros. Porque fíjense en un detalle, nosotros vamos a tener que dar la confianza a la persona que tenemos delante. Claro que si es un animal es diferente, pero aún así el animal capta nuestra confianza. Entonces, es importante incluso con animales que tengamos una confianza en lo que estamos haciendo. Que cuando viene alguien con un problema X y es un tema de tipo agudo, que no entremos en escándalo, ¿no? O sea, que sepamos tener la confianza y la fe en que para empezar, el 95% de los problemas que se producen de forma aguda se van a ir. Nosotros solo tenemos que acompañar a la enfermedad
acompañar al proceso, que ni siquiera yo lo voy a llamar enfermedad, porque eso es algo que tenemos también que romper. Cuando entramos en un estado de gripal o hacemos, no sé, o tenemos un dolor de cabeza, o un mes de dolores de cabeza, o un mes de una dermatitis, cualquier cosa de estas, tenemos que partir de la base de que eso se va a sanar en un 95% de probabilidad. Así es que eso da confianza, ayudas a dar la confianza a la persona y ayudas a desconectar de sus miedos, porque muchas veces la persona se le olvida esto y no confía en su cuerpo, ¿no? Y vienen muchas veces además rebotados de centros médicos convencionales donde obviamente eh, les han metido una alta dosis de miedo, ¿no? Entonces, fíjense que hay una parte también que cronifica, o sea, algo que sea agudo también puede cronificar. Normalmente cronifica cuando las personas o bien han tomado medicamentos, una de las principales causas de cronificación, es decir, que esta gráfica podría ser mucho menos si es que las personas no tomaran medicamentos, y también puede ser porque el conflicto ya se activa y permanece, no se resuelve y por lo tanto permanece. Luego tenemos una parte que sí, puede ser grave en el sentido de que puede haber una mortalidad. Eso es verdad, un problema agudo. Si estamos hablando, por ejemplo, de un infarto de miocardio, pues es un problema agudo que te puede causar la muerte, ¿vale? Pero es un porcentaje muy pequeñito y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, valoremos también esto, ¿no? La realidad es que incluso el porcentaje es menor de lo que aparece en este quesito, porque yo al hacer la diapositiva eh, no me permitía poner, digamos, eh, cifras más pequeñas. Entonces, es muy pequeño. Depende de qué tan intenso ha sido el conflicto que ha provocado ese síntoma. Si el conflicto es enorme, pues es muy posible que se produzca la muerte, es posible. Si el conflicto es muy largo, ha sido muy largo y al final se produce la fase de reparación, pues también es posible que en esa fase, ¿se acuerdan de la medicina germánica? Y hablábamos de la fase epileptoide, en la cual existe un verdadero peligro de muerte, ¿no? Pero estamos hablando, como les digo, de una muy pequeña probabilidad y todo depende de qué tan grande ha sido el conflicto y qué tan intenso, vamos a decirlo así. Y aún así, el cuerpo está preparado para sanar. Es decir, tenemos que partir siempre de que algo agudo va a curarse. Y esto es lo primero que tenemos que transmitir. Bueno, vamos a ver recordemos una cosa, y es que los problemas agudos se pueden transformar en crónicos, y eso es malo porque quiere decir que tu cuerpo no está sabiendo resolver la situación, ¿no? Pero también puede darse una situación, y es que en los problemas crónicos puede haber una crisis aguda, y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tu cuerpo está intentando sanar. Y eso no se olviden, siempre que haya crisis en un proceso crónico, vamos a alegrarnos. Entonces, la persona puede venir fastidiada, ¿no? Y bien profundamente, incluso hasta enojado contigo, oh, doctor, esto no me funciona. Lo que podemos hacer siempre, o sea, recordar siempre, explicarles esto, ¿no? O sea, tu cuerpo, con este tipo de medicina, con la homeopatía, siempre va a estar moviéndose gracias a la homeopatía, pero es tu cuerpo el que está sanando. Entonces, cuando tu cuerpo genera una crisis en un proceso crónico, está muy bien, es deseable, y eso es un principio curativo y de evolución positiva. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. No nos olvidemos de esto, ¿de acuerdo? Y por otro lado, este proceso de cronificación de lo agudo tenemos que valorarlo también. No queremos que algo agudo se cronifique, y ya les digo, tenemos que revisar esos dos puntos. Uno, la medicación.
si la persona está tomando medicación, y dos, el conflicto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una cistitis y en esa cistitis se está produciendo infecciones mensuales, ¿no? O quincenales que van, vienen y imaginemos que la persona no se está medicando, ¿no? Porque lo que generalmente ocurre es que las personas van al médico, se medican con antibióticos y ahí estamos en el problema. Ahí es donde empieza a cronificarse porque no estás dejando que la enfermedad acabe de expresarse. Así es que imaginemos que no toma antibióticos, no está tomando nada y se cura, puede ser incluso que utilice homeopatía, puede ser que utilice moxas o lo que ustedes quieren, con lo que ustedes trabajen. Bueno, pues al final lo que está pasando es que el conflicto sigue presente en la vida de esa persona. Si estamos hablando de cistitis, es posible que alguien de su familia se haya retirado a vivir temporalmente en la casa y no esté muy satisfecho inconscientemente. Entonces quizás se sienta invadida territorialmente y por eso el problema no se acaba de resolver, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo. Es un caso de una niña de 3 años con estreñimiento crónico. Esto obviamente ya he dicho lo que es crónico, lo cual nos está dando una idea de que esa niña tiene una dificultad en dejar ir aquello que ya no sirve, ¿no? En su vida, y eso obviamente está conectado con la madre, ¿no? Si queremos ayudar a esta niña, tenemos que hablar con la madre, no tenemos que ver a la niña. Dice que es de muy secas y que no se queja de la tripa. Bueno, desde hace 3 semanas se rasca las encías hasta que sangran con dolor, rechina los dientes durante la noche. Fíjense qué curioso, ¿no? Rascarse las encías es un síntoma muy curioso y por lo tanto tenemos que darle máxima importancia. Y rechina los dientes durante la noche, eso ya es más común, les pasa a muchas personas, me incluyo yo porque a mí me ha pasado también, eso se llama bruxismo y lo que tiene que ver con una rabia contenida, con un enojo contenido, que se manifiesta siempre durante la noche porque es cuando el inconsciente se activa más. Ataques extremadamente violentos, rompe y desgarra lo que encuentra, ahí te está diciendo la violencia que tiene en la parte emocional. Y eso es importante mirarlo porque ya sabemos que los síntomas emocionales en homeopatía son siempre prioridad número 1. Y sed extrema, esto también sabemos que es una modalidad, luego lo veremos, lo repasaremos también, y es una modalidad importante, porque, bueno, ahora les voy a explicar, pero este caso tiene un nombre y apellido, está claro. Calurosa, por la noche se destapa, transpira también especialmente la cabeza y el pecho. Es decir, que hay una transpiración parcial y por la noche es caluroso, que agrava con el calor. Y por último, un problema de piel que es un eczema en la mano derecha sin picor. Ya sabemos que los eczemas siempre manifiestan un problema de separación y en las manos siempre es aquello que tiene que ver con lo que haces, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que mirar siempre. Y respecto a lo que es agudo y lo que es crónico, aquí tenemos claramente que el estreñimiento es algo desde hace 3 años en una niña. Bueno, eso es algo crónico en una niña de 3 años, pues fíjense, en una niña de 3 años algo de 6 meses ya es muy crónico, porque es una sexta parte de su vida prácticamente. Y por último, desde hace 3 semanas se rasca las encías, eso obviamente que es agudo y tenemos que diferenciar eso, ¿no? Con ataques extremadamente violentos también es agudo, con sed extrema y el eczema no especifica, pero viene conjuntamente con ese cuadro desde hace 3 semanas. Aquí tenemos, por lo tanto, dos cosas bien diferenciadas. Una es estos síntomas segundos que hay aquí y otro es el primer síntoma, el de estreñimiento crónico,
El estreñimiento crónico no lo vamos a tener en cuenta. Nos vamos a dedicar, vamos a trabajar en el cuadro agudo porque es lo que más, digamos, premura requiere. Y esto es importante que no lo olvidamos. Lo primero que tenemos que tratar o ayudar cuando queremos ayudar a alguien es lo más último, es lo que tiene que ver con lo más agudo, lo último de lo último de lo último. Y de ahí ir escapando como una cebolla yendo hacia atrás. Entonces, de hecho, lo primero que debería irse es el último cuadro, ¿de acuerdo? Así es que eso es importante que tengamos en cuenta. En un tema agudo, ¿no? Dentro de lo que es un cuadro, es al contrario. El primer síntoma que debería irse siempre es el primero que aparece. Pero en un cuadro crónico, o sea, en una persona con un cuadro crónico con varias cosas que han ido apareciendo, varios cuadros que han ido apareciendo en toda su vida, el primer cuadro que se tiene que marchar es el último, y eso es al contrario, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de algo crónico, es al contrario. Temporalmente tiene que irse el primero, el último que se ha instaurado. Eso es la ley de curación de Hering, que hablaremos posteriormente. Bueno, creo que esto de agudo y crónico ha quedado bien claro. Es lo primero que tenemos que ver con cualquier persona que nos pida ayuda, distinguir eso, porque si no estamos haciendo eso, no estamos dando el primer gran paso hacia la curación. El saber manejar, el diferenciar entre el manejo de un caso agudo y de un caso crónico. Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Este ha sido el primer tema. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado.